Pues muy buenas, bienvenidos a Occidental Image y hoy estamos aquí citándonos para algo muy importante, como suele ser generalmente, hablar de una producción del director Christopher Nolan que se acaba de estrenar ahora mismo, esta nueva película que acabo de venir de verla, como es Oppenheimer, producción, como ya digo, de Nolan, que vuelve tras 3 años de sequía de haber estado metido en este proyecto que se nota que era algo de muy interés personal para el autor y que tras Tenet pues ha levantado ciertas expectativas sobre el sector cinéfilo. Obviamente en general las películas de Nolan generan cierta expectativa, ya tiene su renombre el caballero, pero bueno, ya sabéis que es algo propio además de un público más selecto. Y bueno, yo tengo que decir que he ido a ver la película con ganas, con expectativa, no tanto por el director, porque como ya sabéis los que sois seguidores del canal, yo nunca me he declarado fan de Christopher Nolan, es más, en ciertos sentidos puedo decir que para mí está ciertamente sobrevalorado, pero es cierto que es muy bueno, sino por el hecho del tema que trata la película, porque es algo que a mí siempre particularmente me ha llamado la atención, y el hecho de que por fin se hubieran animado a contar en una película ficción con cierto rollo biopic, ¿no? y cierto grado de drama, el cómo y el por qué se gesta la bomba atómica, o sea, el arma suprema de la humanidad, la fabricación más destructiva, monstruosa y potente que ha fabricado nunca el hombre, pues que estuviera en manos de Christopher Nolan me transmitía confianza. Y bueno, pues ya sabemos que ha llegado también en fechas convulsas, compitiendo directamente con un producto que es básicamente la antítesis de lo que es esta película, como es Barbie. Es decir, tenemos el modelo de una película blockbuster, estreno veraniego, que tiene un montón de rostros ya no conocidos sino populares, ¿no? del mundo del arte y de la interpretación, algo que juega a zarandear un ícono de la cultura pop. Una película pues de estas taquilleras para normis, destinada a ser buenrollera y liviana. Y en otro lado pues tenemos a Oppenheimer, que es, pues ya digo, todo lo contrario, una cinta de un autor, ya sabéis, de método, un autor artesanal, una película que si no fuera por, obviamente, el presupuesto, tampoco exageradamente elevado, ¿no? Pero si no fuera por el presupuesto y la gente detrás de la producción y el reparto que maneja, pues podría hasta codearse con el cine independiente, y que es una película cocida a fuego lento, larga, ¿vale? Son 3 horas de película, quizá demasiado larga, que, pues bueno, es reflexiva, es profunda, enfoca directamente en lo más oscuro del ser humano, refleja un poco en el propio Oppenheimer el mito de Prometeo, y, bueno, es, ya digo, todo lo contrario a la otra. O sea, cada película apunta a un tipo de nicho diferente de espectador. Entonces, claro, pues las dos se estrenan el mismo día y tienes que elegir. Y bueno, yo puedo decir, creo, sobre todo por las primeras reacciones que estoy viendo, tanto buenas como malas, pero por lo que se dice de esas reacciones, que he acertado a elegir a Oppenheimer. Porque claro, tú imagínate que tienes la duda de qué ir a ver una semana y decides ir a ver Barbie porque eres, no sé, gay, y sales decepcionado, sales escaldado, con razón, y enfrente tenías algo para ver como Oppenheimer. Bueno, pues no estaría bien, así que en ese sentido puedo decir que he salido satisfecho. Ya veremos qué pasa con esa otra producción. Pero vamos, la realidad habla por sí sola. Yo he ido a ver la película Oppenheimer, la sala estaba prácticamente vacía. Sé que he ido temprano, pero aún así, cuando una película interesa, la sala se llena más. Y en cambio, me ha hartado, casi me pongo a vomitar arcoíris, ¿vale? Porque al pasar por el cine estaba lleno, pero lleno de gente, vestida de rosa, sobre todo tías, ¿no? Con el pelo rubio y tal. Una marabunta brutal de gente yendo a llenar las salas a lo loco para ver Barbie. Bueno, eso nos habla la realidad que tenemos actualmente con el criterio del gran público, que oye, no quiero quedar como el típico pedante pretencioso, ni digo que una película tenga que estar por encima de la otra, pero simplemente son películas diferentes y vemos qué es lo que le interesa más al grueso de la gente, ¿no? A la masa del público.
Pero bueno, volviendo a la película de Oppenheimer y dejando de lado comparativas estúpidas al fin y al cabo, porque ya digo, son películas que compiten en ligas enteramente diferentes, solo que obviamente pues en la taquilla sí van de frente, porque ahí es un todos contra todos. Pues tenemos una película en la que Nolan no ha querido utilizar CGI, imágenes generadas por ordenador, o eso ha dicho. Yo al menos no he detectado tampoco visas de ello. Todo, como ya sabemos, o suele ser así en sus películas, se ha hecho de forma manual, artesanal, incluso las propias explosiones, ¿no?, detonaciones de la película, a saber qué estratagemas habrá utilizado el visionario Nolan. Una película donde además tenemos un presupuesto, ya digo, tocho, pero no tan grande como se está acostumbrando, sobre todo últimamente, unos 100 millones de dólares, aunque también depende de la fuente que reviséis. También hay algunas que dicen que son 180 millones de dólares, pero ya digo, aún así no es exageradamente grande, sin tener en cuenta todo el tema de marketing, promoción. No creo que tuviera problemas en ir bien en taquilla, pero recordemos que veníamos de Tenet, que fue una película que no recibió buena acogida. Fue de estas que se estrenó en plan el primer gran estreno después de los encierros, ¿no?, del pandemia mortífero y mortal que nos iba a matar a todos. Entonces eso también supongo que jugó en su contra, pero no por eso, sino luego incluso la película en streaming la vio gente, pero no tuvo una acogida muy buena. Y entonces a ver qué pasa con esta película. Yo espero que le vaya bien, porque se lo merece. Tampoco digo que tuviera que reventar la taquilla, pero bueno, merece tener su público, porque este tipo de cine hoy en día escasea, y esa es una de las cosas que más hay que valorar de esta película y por la que más os animo que la vayáis a ver. No es el cine monótono al que estamos acostumbrados generalmente. Ya sabemos cómo es el estilo de Nolan. Esta película es muy nolaniana y pues hay que tener en cuenta que, bueno, quizá podríamos decir que la película es lenta, es pausada para el estándar de hoy, porque si realmente esta película tuviera 50, 60, 70 años, tendría el ritmo de su momento y sería algo normal y adecuado a pesar de su duración. Y eso no quiere decir que la película se haga aburrida o se haga pesada. Sí que tiene algunos bajones de ritmo, lógicamente. Hay algunas partes en las que dices, bueno, tal, ¿no?, porque ya hay tema con el montaje que ahora comentaré. Pero en general, ya digo, es una película sobria, elegante, que tiene las buenas virtudes que necesita tener. Y bueno, tienes de reparto pues un montón de actores y actrices de high level. Tienes a Cillian Murphy, Kenneth Branagh y Matt Damon, que vuelven a repetir con Christopher Nolan. Cillian Murphy, desde luego, de lo mejor de la película, ha hecho uno de los grandes trabajos de su carrera. La personificación que hace de Julius Robert Oppenheimer es francamente soberbia. Se agradece muchísimo su presencia en el film. Ya sabemos que tuvo algunos años Cillian Murphy en la década pasada que estuvo un poquito dejado de lado, el pobre ahí tratando de llamar la atención un día con unas declaraciones, no, porque el patriarcado y tal y cual, en plan, hacedme casito, ¿no? Pero bueno, parece que lleva su tiempo, pero las aguas vuelven a su cauce y le vuelven a reconocer su valía como actor. Yo he visto muchas películas de él donde la película gana muchos enteros gracias a su presencia, a que él sea protagonista o algún secundario de peso. Y en esta película, desde luego, su papel, su participación, vamos, es tremendamente profesional, adecuada. Y bueno, el reparto pues también Emily Blunt, Robert Downey Jr., Gary Oldman, que hace del presidente MacArthur. Tenemos también a Rami Malek, aunque Rami Malek realmente tiene un papel pequeñísimo, minúsculo en la película, solo sale en 2 escenas, tiene poquísimo diálogo, para mí una aparición muy desaprovechada. Florence Pugh, Hartnett, en fin, hay un montón de rostros de calidad en la película, todos haciendo en general un trabajo muy bueno. Destaco, ya digo, sobre todo a Cillian Murphy, Emily Blunt, lo bien que lo hace, cómo te dan, vamos, ganas de estrangular a su personaje porque es odioso a más no poder en gran parte. También Robert Downey Jr. Ciertamente es aprovechado al principio de la película, al final tiene un poco más de relevancia su personaje y ahí lo podemos ver luciéndose mejor. Agradecemos verle otra vez en una gran producción después de haber dejado el cine palomitero con su personaje de Iron Man en Vengadores, en Marvel, ¿no? Y bueno, por ahí por allá, ¿qué puedo decir? Fotografía, como siempre con Nolan, moa, ¿no? Solo con esa onomatopeya yo creo que ya lo describo bastante bien. Los efectos especiales, teniendo en cuenta que son, digamos, caseros, ¿no? Made in Nolan, artesanales, muy bien. Obviamente, la esperada escena de la detonación de la bomba está hecha
es que es alucinante porque más que la explosión en sí, lo que es buenísimo de esa escena es la anticipación que crea, que te acelera hasta el pulso. Es, vamos, de esas escenas que serán recordadas para mí en el cine. Y obviamente pues en la calidad del reparto genial, la banda sonora también. Pero debo decir que la película tiene sus problemas porque ya sabemos que pues Nolan es Nolan y a mí no me importa decir que está sobrevalorado, ciertamente. Y ya sabemos que, bueno, una película que es un 5, cuando es de Nolan, pues es un 7. Una película que es un 8, cuando es de Nolan, es un 10. Una película que es un 4, cuando es de Nolan, es un 6. Entonces, yo acepto esa parte de subjetividad en mí, invitaría a otros que también lo hicieran y que no fueran tan deshonestos de decir, no, es un 10 porque objetivamente lo es. No, para mí es un 10 porque soy muy fanboy y se me cae la babita con el tío Christopher. Y ya está, y no pasa nada. Pero bueno, yo lo digo porque suelo ser más transparente cuando hablo de Nolan y luego la gente se enfada. Y los cinéfilos, sobre todo cierta parte de cinéfilos, ¿no? Snobs, entendidillos, sabiondos, ¿no? Gafapastas, pues empiezan a tirarse de los pelos de los huevos cuando digo ciertas cosas que están mal en sus películas. Me pasó con Interstellar, con Dunkerque, etcétera, etcétera. Entonces, en esta película yo creo que aún así coincidiremos todos en que no ha sido uno de sus mejores trabajos, a pesar de todo lo bueno que he dicho anteriormente, porque yo primero esperaba un tipo de película diferente, pero luego al final he aceptado finalmente lo que me proponía Nolan y aún así la película adolece de sus problemas y acaba dando la sensación de que el metraje es un poco largo y no acaba de ser todo lo redonda que podría haber sido, a pesar de que tiene en las distancias cortas, no en el cuerpo a cuerpo, la película es muy buena, escenas a título individual que son oro puro, pero cuando analizas un poco el conjunto dices, buf. Por ponerlo en pocas palabras os diría que, no sé, ¿cuál es la película más floja de Christopher Nolan? Que coincidamos todos o que la mayoría de la gente pues te dirá que seguramente Insomnia, ¿no? Insomnia, ¿sí? Ahora, vamos, desde luego, yo lo siento, no la pongo ahí tampoco, pero desde luego no la pongo por encima de Origen, no la pongo por encima de Interstellar, no la pongo por encima ni de coña del Truco Final, que para mí es de sus mejores películas, si no su mejor película. No. Está a flojeras, incluso os digo, y ya sé que alguno aquí se va a enfadar, pero bueno, agarraos a la silla bien, por favor, os ponéis precinto así en la cintura para no saltar contra el techo. Creo que hasta Tenet me gustó más que esta película, y eso que esa película también tenía muchos problemas. En pocas palabras, no es una película que volvería a ver. Las otras películas de Nolan, incluso las que menos me gustan, las he visto 2, incluso 3 veces. ¿Por qué? Porque, aunque tengan sus problemas, son películas muy gustosas de ver y de disfrutar. El tío sabe lo que hace. Memento la he visto varias veces. Following. Insomnia incluso la he visto creo que un par de veces. Origen también 3, 4 veces, porque además son de estas películas con detalles, matices, incluso aunque sea para destrozarlas y pillarle los fallos de guión, que eso también lo tienen las películas de Nolan. Es bueno volver a ver las películas, la trilogía de Batman, pues ya ni te cuento. Interstellar también la he visto 2 o 3 veces. Y Tenet la he revisado muchísimo porque es espectacular técnicamente esa película, cómo hace todo el tema del tiempo, cómo maneja el timelapse de adelante a atrás, es brutal. Quizá no por el argumento, pero por esas escenas sí vuelves a disfrutar la película varias veces. Pero con Oppenheimer creo que es la primera película de Nolan que, tío, muy bien, me ha gustado. Pero no es una película que digas, la disfruto, la volvería a ver, Quizá volvería a ver algunas de sus escenas, algunos de sus diálogos, pero... Y no lo digo porque dura 3 horas, es que simplemente no me ha invitado demasiado a eso. Quizá con los años la vería otra vez, sí, no te digo que nunca, pero... Es una película difícil de gestionar. Yo sé que incluso algunos de sus fans arquearán un poco la ceja, porque tiene incluso subtramas, algunos flecos que la película no acaba de redondear. Quiere jugar a muchas cosas y no sabe a qué. Y el problema va en que a momentos quiere ser un drama. Se quiere poner en plan, por ejemplo, la teoría del todo, ¿no? Aquella que hizo Eddie Redmayne sobre Stephen Hawking, que acaba siendo más un drama personal de su vida, en su relación con su mujer y todo el rollo, que pues propiamente una película que te hablara de la eminencia científica que era en sí. Que para mí era un error verla así, la película es muy buena tal como es, pero pues parece que quiere jugar a eso, a otra película que también me recuerda mucho en algunos momentos en cuanto a analizar la psicología del propio Julius Robert Oppenheimer
es a Una mente privilegiada o Una mente prodigiosa, no me acuerdo cómo se llamó, aquella con el bueno de Russell Crowe. Muy buena película, Una mente maravillosa, sí, creo que se llamaba. Y luego por otros momentos pues se quieren poner en plan bélico-político, en plan descifrando enigma, pero obviamente con mucho menos virtuosismo. En otros momentos se quieren convertir en un thriller épico, con escenas que te erizan la piel. Pero luego yo creo que el mayor problema de la película para mí es el montaje. Mirad, llevamos teniendo muchos años que se está poniendo de moda esto de los saltos constantes en la línea de tiempo, tío. De ahora vemos el futuro, ahora el pasado, ahora la parte del medio, ahora volvemos al principio, ahora adelante. Y ojo, la película esto lo hace bien. Obviamente Nolan no es tonto, sabe muy bien lo que hace. Pero el problema es que aunque lo hace bien, es decir, que hace que tú te enteres bien, vale, ahora estamos aquí, esto ocurrió antes, esto ocurrió después, hay un montón de saltos y tú aún así te enteras de todo y todo el rato son nombres y referencias y que si Teller dijo eso y que si Miles no sé cuánto y que si Roger le chivó a Frederick. Está muy bien empacado, pero yo creo que para mí eso ha sido un error de enfoque, ojo, para mí, subjetivamente. Y el haber hecho la película un poquito más lineal hubiera ayudado mejor a digerirla. Claro que yo creo que Nolan pensó, consciente del propio problema que planteaba hacer una película con tantas aristas, que si hacía eso a lo mejor la película caería por ritmo de forma irreversible. Es decir, que tendría un inicio quizá prometedor, luego subiría mucho, luego bajaría demasiado, al final. Entonces, como sería muy irregular, prefiere hacer estos saltos de tiempo para favorecer el dinamismo. Todo queda explicado igual, pero a mí me parece que es un error. Y fijaos que es curioso, porque la película te habla de la creación de la bomba atómica, de las armas nucleares, la madre de todas las bombas, más bien del padre creador de estas armas, Oppenheimer, aunque sí, se menciona un montón de eminencias, que si Bohr, que si Einstein, pero obviamente todo enfocado en la figura de Oppenheimer. Pero el tema es que, digamos, el compendio completo del film es como una bomba en sí. Entonces tú me dirás, bueno, lo más espectacular de la bomba es cuando detona, cuando explota y arrasa todo y ves la destrucción. No realmente, porque hay la anticipación antes de que estalle la bomba. Y el aftermath, cuando observas el resultado final, cuando ya la onda expansiva ha acabado de levantarlo todo y solo queda, digamos, esa especie de tranquilidad posterior a la destrucción. Y esta película le pasa un poco como a eso. Empieza flojita, va subiendo muy lentamente de intensidad, pum pum, pum pum, pum pum. Y cuando llegas más o menos a la parte donde se crea el proyecto, donde se crea ese pueblo, donde ya se reúnen todos los científicos, donde ya, digamos, echa a andar la creación de la bomba auspiciada por el gobierno de Estados Unidos para ganarle la carrera a los nazis. En ese momento va subiendo, tenemos un clímax, digamos, en esa parte, cuando ya finalmente la bomba nace, con esa prueba final, que es una escena que, vamos, antológica, ya digo, será recordada en el cine, es una verdadera maravilla, porque más que la explosión en sí, la anticipación, o sea, es que te sube el pulso viendo la escena. Nolan en ese sentido es un maestro. Y luego, cuando, digamos, termina la guerra y viene lo de después, es decir, qué pasó con Oppenheimer delante de la opinión pública, cómo le trató el gobierno, etcétera, 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 ahí la película cae. Y te das cuenta que todavía queda a lo mejor 1 hora y pico de película en el reloj. Como una explosión. Ya has tenido la detonación, ya has tenido el espectáculo, el crash, el momento más gustoso, y luego ya está todo destruido. Pero claro, Nolan te deja ahí un rato de no, porque hay que explicar todo. Y pasamos de drama a thriller épico, y de thriller épico a thriller político, y estos cambios de tono, este querer abarcar mucho y apretar poco, acaba restándole puntos al film. Repito, es buena, pero vamos, ha habido mucho hype, ha habido mucho marketing que viene como a querer insuflarle algo a la película que no acabo de entender, porque Tenet en muchos sentidos, ya digo, para mí era más espectacular y ambiciosa que esto, que es como una especie de biopic, y no le hizo falta tanta historia para salir al mercado,
Y ya digo, no, porque todo muy artesanal y muy casero, es como de, ya lo sabemos, aunque realmente eso al gran público no le va a importar, creedme. La gente, la mayor parte del público, es que muchas veces los que amamos el cine, yo creo que pensamos que todo el mundo piensa igual que nosotros. Yo te digo yo que a Paco, el de la panadería, que va una vez cada 2 o 3 meses al cine para entretenerse un ratejo ahí con los colegas o con los amigos o con la familia, y que ni sabe qué hay en cartelera, ni quién dirige la película, ni que ha oído algo porque ha visto el tráiler por ahí en la tele o le ha salido en el Facebook mientras hacía scroll, ni sabe qué horarios hay, llega al cine y dice a ver qué echan, a qué hora, a ese espectador, que es el que forma el gran grueso de los espectadores, que son los que al final hacen rentable una taquilla, porque son los que hacen el grueso de la recaudación. A ese espectador le importa 3 huevos si has utilizado una cámara refle de su puta madre, lo has grabado todo en celuloide de no sé cuánto, y si la explosión no está hecha por ordenador y la has hecho creando un microespacio en miniatura, detonándolo todo, grabándolo y amplificándolo todo y poniéndolo en el fondo con una solapa de los actores encima. No le interesa. No le interesa. ¿Entiendes? No le importa, no lo sabe. No distingue. A él lo que le importa es que se vea bien, que se vea real y que le entretengas o le cuentes algo interesante. Punto. Entonces ya digo, utilizar este tipo de estratagemas, pues al final yo creo que esto apunta a un nicho pequeño del público. Pero no dice demasiada cosa. Luego también anunciaron, y que es verdad, no, porque habrá desnudos en esta película, escenas de sexo. Eso sí que es nuevo dentro de la filmografía de Nolan, creo. Pero vamos, es como de... ¿Y por qué me lo anuncias? ¿Crees que ver un par de tetas caídas van a hacer que la película venda más en 2023? Hombre, es, digamos, hace de la película algo desacomplejado, es verdad. Ok, hay un par de escenas de cama, pero tampoco es que eso intrínsecamente le vaya a dar más valor a la película. No desentonan, no molestan, pero tampoco es que sea obligado que esas escenas estén ahí para entender bien el film y todo el... Hombre, no, las podrías haber omitido y no hubiera cambiado nada. Entonces, bueno, es a ver qué va a pasar. A ver qué va a pasar porque, ya digo, yo me he atragantado de ver Rosa. La sala de Oppenheimer estaba muy vacía para lo que es una especie de película evento de este estilo. Ya sé que esto apunta a cierto nicho del público y tal y cual, y que es el primer día, pero bueno, mis primeras intuiciones han sido malas porque he visto la sala muy vacía y en cambio había unas filas monumentales de gente de Rosa yendo a ver Barbie. Ahí veremos qué pasa también con la otra, porque luego tampoco he estado oyendo cosas muy buenas, ya digo, ya veremos qué pasa con el boca a boca, pero las cosas como son. Esto nos habla de la realidad del cine que tenemos. Y ojo, también aplaudo mucho a la película porque a Nolan no le importan las vicisitudes de moda o de las exigencias políticamente correctas del día de hoy, en el sentido de que la película se ajusta a los hechos históricos, no crea artificios, y por ejemplo, si os fijáis, no se ha preocupado ni lo más mínimo Nolan en la película de decir, no, es que te tengo que meter este personaje femenino por cuota, o tengo que meter a algún negro por ahí. No, porque no tendría ningún sentido. Estamos hablando de mayormente Estados Unidos de los años 30, 40 y 50. ¿Qué pintaría eso ahí? Nada. No tendría ningún sentido. Pero como ya sabéis que hay esta moda actualmente de desvirtuar y manipular la historia como si fuéramos todos imbéciles, pues bueno, pues a Nolan no le interesa eso, no le importa. Seguramente lo podría haber hecho, no hubiera afectado al film en prácticamente nada. Y así hubiera tenido su sello de aprobación de las élites y hubiera podido optar a los Oscars y tal, porque ya os digo yo que esta película teóricamente no debería poder optar porque no cumple con la cuota que ahora exige la Academia para los premios. Así que, en ese sentido, yo aplaudo a Nolan. Digamos, hablando en términos elegantes, le transpira el miembro viril estos aspectos. Eso le honra. Ojalá otros tengan también huevos y hagan este tipo de gestos de honestidad intelectual y honestidad artística. Pero bueno, ya sabemos que eso es una rara avis, aunque poco a poco la gente se está cansando de esta mierda cada vez más, se está viendo ya muy claramente las costuras de todas estas chorradas, y esta película en cierto sentido es un buen golpe en la mandíbula, porque viene de un director de renombre, ¿no? Pero bueno, ya digo, la película tiene sus problemas, y eso hará que alguno salga decepcionado. Estoy seguro que habrá muchos que directamente detestarán la película. Yo la aprecio porque, ya digo, habla de algo que para mí es de sumo interés y me extrañaba que nunca antes se hubiera tomado en serio esta idea, o al menos de esta forma tan personal, el narrar el cómo se crean las armas nucleares.
las bombas nucleares, como se les dice coloquialmente, porque para mí es un punto, pivotante dentro de la historia de la humanidad. Siempre nos fijamos en la gran muralla china, el meteorito que extinguió a los dinosaurios, el viaje a la luna. Pero el tema de las armas nucleares parece incluso a veces como olvidado o baladí, a pesar de que causó mucho impacto porque se utilizó sobre población civil durante una guerra, 2 veces además. Obviamente esto narrado, y es un punto importante en la película, ¿no? Sobre Hiroshima y Nagasaki, algo atroz. Pero parece como que como a partir de ahí el tema quedó simplemente como algo disuasorio y no se han vuelto a utilizar nunca, únicamente para hacer pruebas, es decir, no se han utilizado en un sentido bélico. Pues parece que todos nos hemos olvidado que durante muchos años, y todavía a día de hoy, teóricamente, y este debate este tema se ha reavivado por el tema de la guerra de Ucrania, que hemos estado al borde de la aniquilación total, de la destrucción absoluta de la raza humana y del mundo en general, quizá no todo, pero sí de gran parte, a costa de que un tipo diese una orden y pulsase un botón. Sí, muchos protocolos de seguridad y lo que tú quieras, pero al final se trata de algo tan simple como eso, apretar un botón y dar una orden. Y en ese instante, millones de formas de vida, ya no nosotros, no somos los únicos en este planeta, millones de formas de vida serían aniquiladas de la faz de la Tierra en cuestión de segundos. Muchos que sobrevivirían morirían consecuentemente por la radiación. Y aquellos que por suerte no estuvieran dentro de los rangos de efecto, quedarían rodeados de un erial estéril, apocalíptico, que no sé si se podrían rehacer de eso. Bueno, la Tierra seguiría existiendo, pero ¿a qué precio? Y para mí es, literal, muy acertado lo que ha hecho Nolan sacando el mito de Prometeo y creando un paralelismo entre él y el personaje de Cillian Murphy, Julius Oppenheimer. Porque es básicamente eso. Es, literalmente, ¿qué hay más poderoso que eso? Haber utilizado el intelecto humano y el conocimiento, el mayor conocimiento humano, para literalmente tener el poder destructivo que hasta ese entonces solo concebíamos capaz de un dios, de un ente superior, con la capacidad destructiva para arrasarlo todo. Entonces a mí me sorprendía que sí, obviamente ha habido documentales, películas, historias, pero que se hiciera una especie de película evento sobre el tema, ¿no? Y agradezco mucho y he ido muy tranquilo por el tema de que Christopher Nolan estuviera detrás del proyecto y le agradezco eso, porque a mí el tema de las armas nucleares es algo que en varios momentos de mi vida me ha llegado a quitar el sueño y a poner tremendamente nervioso. Y creo que a veces la gente, obviamente es mejor no pensarlo, obviamente no te vas a estar torturando todo el día, ¿no? Pero a veces creo que la gente no es consciente de lo que implica ese tipo de armamento. Ya no lo veo ni como un armamento, es básicamente un botón de Armagedón. Porque no es algo que tú, un arma, disparas, puede matar a más, menos personas, pero la vida puede continuar después. Si hubiera una guerra nuclear, de eso nada. Todas estas implicaciones están muy bien tratadas en el film. Cómo psicológicamente afectó a Oppenheimer al punto de que, él estuvo detrás del proyecto, desarrollándolo todo, pero obviamente una vez vio en la capacidad destructiva y que realmente se utilizó por parte del ejército de los Estados Unidos, se opuso a ellas completamente, animando a cesar el armisticio, la carrera armamentística, ¿no? Entre el bloque soviético y el bloque estadounidense. Luego todas las implicaciones de caza de brujas dentro. Si os queréis tomar un chupito cada vez que se diga comunista en la película, vais a acabar rodando por el suelo. Pero es una cosa que ocurrió. Esa caza de brujas, y había un aire de paranoia constante, de espionaje y contraespionaje, y los ánimos estaban muy caldeados, porque se estaba jugando con algo que no era ninguna tontería, era, ya digo, el arma definitiva, ¿no? Todas estas pesquisas Nolan las representa bien. Ya digo, más bien el problema no es eso, el problema es quizá de montaje y del enfoque que le da en algunos momentos. Pero creo que con toda la película, obviamente, solo ya por sus virtudes técnicas se puede aprobar, solo ya por la calidad de su reparto y de su banda sonora se sube la nota, por la fotografía también, y el guión es bueno en muchos momentos. El final, de hecho, de la película, la escena final es sobrecogedora. Ese Nolan esperanzador que en Interstellar, a pesar de que la película tendría que haber acabado de una forma mucho más oscura, quiso dar un final
bueno, positivo, más made in Hollywood, esperanzador, en esta película no lo tenemos. Y aquí esto ya no es ciencia ficción, estamos hablando de ciencia pura y real y hechos históricos reales. No hay premonición, ni futurología, ni nada de eso. O sea, ojito, ¿eh? Pero bueno, ya digo, con los problemas que tiene de narrativa, de montaje, de exceso de tiempo, yo ahí sí que le pondría a la película pues quizá un 7. Y ponerle más yo creo que por mi parte sería deshonesto. Veo muchos nolanianos por ahí, un 10, un 9, otra obra maestra del gran maestro. Bueno, yo creo que es el hype, yo creo que como todo el tiempo pondrá esta película en su lugar y muy buena y todo lo que tú quieras. Muchas escenas de ellas serán dignas de recordar y de analizar, pero el todo en su conjunto flaquea bastante. Y ya digo, es eso, ha querido meter demasiadas cosas en una película, a pesar de que tiene 3 horas, no es suficiente. Pero, ya digo, para mí pesan más sus virtudes, a pesar de que podría haber sido mucho mejor. Eso es quizá lo que me irrita y no me permite ponerle mejor nota y no recomendarla más. Ya digo, incluso para Nolan fans puede que no sea tan apetecible como pudiera parecer. En fin, creo que con esto lo he dejado todo claro. Perdonadme si me he repetido en el vídeo, pero he estado un poco disperso el día de hoy. Y bueno, si os ha gustado la reseña, pues ya sabéis, like, compartir el vídeo y todo el rollo. Nos vemos en la próxima.